Dios da gracia a los humildes. Ahora, la humildad es una actitud que yo puedo escoger. Si tú quieres humillarte, si no, Jesucristo no dijera: el que se humille será enaltecido, ¿cierto? El que se enaltece será humillado. Es porque tú lo puedes hacer. Tú puedes escoger, tú y yo podemos escoger siempre humillarnos delante del Señor. Podemos escoger tener una actitud de humildad y Dios va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Miren, da de su gracia. Y para aquellas personas que no saben qué es la gracia de Dios, es cuando Dios te da algo que no te mereces. Amor, bendiciones. El ejemplo que pongo, la misericordia de Dios es cuando Dios no te da el castigo que te merece. Eso es misericordia. Justicia de Dios es cuando Dios te da lo que te merece. Esa es justicia. Entonces nunca le digan: Dios, ¿por qué no es justo? Porque si quieres que Dios sea justo contigo, ya sabes lo que te espera, la condenación. Entonces no, Dios, no. Justicia, otra vez, hermano, justicia es cuando Dios da lo que merece el ser humano. No ores por eso de Dios. Misericordia es cuando Dios no te da el castigo que te mereces, que somos todos nosotros. Eso es misericordia. Pero gracia de Dios va más allá que la misericordia. Es cuando Dios da un paso más y te da algo que no te mereces. Eso es la gracia de Dios, algo bueno, bendición. ¿Cuál es la bendición más grande que Dios le da al ser humano? Su propio Hijo Jesucristo, que es la vida, es el camino, es la luz del mundo. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de corazón, al humilde de espíritu sustenta la honra. Una vez más, la soberbia, hermanos, del ser humano le abate, lo humilla. En inglés es como depress o sink, es como figurativamente lo humilla o put down a esa persona que es arrogante, que tiene soberbia. Billy Graham dijo eso, no sé si alcanzan a leer, pero lo voy a decir. Dice: la soberbia puede tomar diferentes formas, pero todas ellas emanan del corazón altivo del humano, del ser humano. Algunos se enorgullecen de su apariencia física, otros de su grupo étnico o nacionalidad, otros se enorgullecen de sus negocios o de su posición social. En otras palabras, dice el hermano Billy Graham, el orgullo puede ser espiritual, intelectual, material y social. El más repugnante de estos cuatro es el orgullo espiritual. ¿Por qué? Dice: porque esta fue la clase de orgullo que indujo a Lucifer, es decir, a Satanás, a caer. Este fue realmente el principio del pecado. Satanás no era Satanás. Dios no creó a Satanás ya siendo Satanás. Dios creó a un ángel, hermanos, grandioso, con mucho poder. Pero la Escritura dice que quiso ser igual que Dios. Y Dios entonces lo echó fuera de su presencia, y es lo que llamamos el día de hoy, ¿quién es Satanás? Los ángeles que siguieron a ese diablo, a ese ángel caído ya, son los demonios que existen el día de hoy. Aquí en el planeta Tierra hay demonios. Hay en algunos lugares geográficos hay más manifestación demoníaca. Aquí en Estados Unidos Satanás ataca de otra manera, más en la mente, ¿entiende? Pero hay otros países donde verdaderamente los espíritus demoníacos se manifiestan de maneras que ustedes mejor no quieren ni saber esas cosas, hermano. Entonces vean, el orgullo espiritual. En Isaías 14:12 al 15 habla de Satanás. ¿Cómo caíste? Es una profecía. Isaías está hablando de algo terrenal, pero proféticamente está describiendo a Satanás, al ángel que Dios creó. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Jehová, al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el
infierno y a los lados del abismo. Entonces el conocimiento, esto fue lo que sucedió con Satanás. Satanás quería ser igual que Dios. Ahora, adivinen qué. Cuando tú rechazas a Dios, cuando tú rechazas este libro, adivina qué. Estás haciendo exactamente lo que hizo el diablo. Querer ser igual a Dios. Eso es el pecado aborrecible, hermano. El orgullo dice: a Dios yo no lo necesito. Yo puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo no necesito a Dios. El ser humano el día de hoy, incluyendo presidentes y gobernadores y legisladores y doctores y pastores y sacerdotes y arzobispos y todo ser humano que hace a un lado la palabra de Dios y se pone Él como el centro, es satánico. Está cayendo en la mentira de Satanás, porque está diciendo: yo no necesito a Dios, yo soy mi propio Dios. Y el diablo, vean cómo los engañó. Es que Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser igual a Dios. Y el ser humano piensa: somos dioses. Y hay gente, créanme, que se lo cree verdaderamente, que somos diositos. Jesucristo fue el que dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Deuteronomio 17:12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez. ¿Qué dice Dios, hermano? Miren cómo castigaba a Dios, Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía, lo que Dios decía que debían de hacer con una persona arrogante, orgullosa, que no obedecía al sacerdote para ministrar ahí delante de que estaba ahí para ministrar delante de Dios? Dice: el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, las personas que saben lo que es la levadura que le echan a la masa para que se infle, un poquitito leuda toda la masa. Entonces, el Señor antiguamente era: si había un corazón arrogante, lo que hacía era: tiene que morir. Así de serio es el pecado, porque se está resistiendo a Dios. El pecado de arrogancia, de no obedecer al sacerdote que había sido puesto por Dios para ministrar al pueblo. Ese ser humano está siendo arrogante, y la arrogancia puede contaminar, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, Antiguo Testamento, Dios decía: tiene que morir, quítalo. Así de serio, hermanos, es el pecado de la arrogancia delante de Dios. La desobediencia a Dios en muchas ocasiones es resultado del orgullo, de la soberbia. La persona toma una actitud de superioridad a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué usa el ser humano? Su razonamiento, sus ideas, ¿cierto? Sus fantasías. Y vuelvo a hablar de la evolución, hermanos. ¿Qué es la evolución? No es ciencia. Los pobrecitos jóvenes del día de hoy están engañados, les dicen que ciencia, eso es falso. La evolución es falso, es una religión, es una ideología, es imaginarse que así fue el pasado, pero no es nada de ciencia. Y la gente, cuando dice la ciencia tiene la razón, está diciendo: Dios es mentiroso, el ser humano es digno de confianza. Eso es lo que está diciendo cuando aceptan la evolución. Cuando la sociedad de hoy, hermanos, la gente, por ejemplo, se enorgullece, concluye que la Biblia está equivocada, y esta es rebeldía delante de Dios. La Biblia está equivocada, es Dios el que está equivocado. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es decir, el orgullo, es la causa de muchos pleitos y disputas entre la gente. El orgullo. Se insultan, se humillan, se hieren, se matan, se destruyen. La razón: el orgullo en su corazón. No puede perdonar, el orgullo. No puede soportar tanta humillación, tanta ofensa. Hay gente que dice: yo no puedo perdonar a una persona que me hizo tanto daño, ¿cierto? Es orgullo.
¿Cómo voy a perdonar? Y el ser humano así se anima. Esos son los consejos, hermanos, de una gente que se aparta de la verdad. Cuando Dios dice, ama a tu enemigo, perdónalo, tu abuelo o tu papá o tu mamá o tu amigo o tu amiga va a decir, no seas tonta, no seas tonto. Tú hazle esto, hazle aquello para que sientas, ¿cierto? ¿Cómo vas a ser tan tonto? Tú hazle para que sepa lo que se siente. Amar a Dios en tierra ajena. No puede perdonar y dice que, ¿han oído que dice que te perdone Dios? Esa es la persona más arrogante, hermano, y orgullosa. Y que dice, yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. No, Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdona al que te ofende. Eso es Dios hablándote a ti. No puede decir que te perdone Dios. Bueno, la verdad es que Dios ya lo perdonó. Hace 2000 años Dios ya perdonó a esa persona que tú no quieres perdonar. Dios ya lo perdonó de esa ofensa que te hizo hace 2000 años cuando Jesucristo murió en la cruz. Dios ya lo perdonó. Entonces no digas que te perdone Dios, porque la verdad es, la respuesta es, ya lo hizo. Ahora, a ti Dios espera que tú le pidas, lo perdones a la otra persona. Dice, pero ¿cómo? Yo no puedo. Estás correcto, tú no puedes. Tú no puedes perdonar así como Dios. Solo Dios puede perdonar. Y por eso Dios envió a Cristo Jesús, para que cuando te arrepientas y aceptes a Cristo, el Espíritu Santo del Dios vivo viene a darte una nueva vida. Y Dios empieza a vivir dentro de tu corazón. Y Dios, usando tu mente y tu cuerpo, sí puede perdonar a ese ser humano. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Lucas 18, bueno, del 9 al 14. Recuerda, lo voy a tratar de leer rápido, hermano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo una parábola, Jesucristo. Esto sucedió hace 2000 años cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ahora el fariseo era un religioso del judaísmo. Era un hombre que creía en Dios, que creía en la palabra de Dios, en la Biblia, que leía la Biblia todos los días, que enseñaba la Biblia, ¿ok? Ese era un fariseo. Y también dice, el otro era un publicano, era un pagano, un pecador, uno de que nadie lo quería, ¿ok? Porque era corrupto, robaba a la gente, hermano. Y dice Jesucristo, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Han oído? ¿Han experimentado esa actitud? Cuando uno dice, ¿cómo puede esa persona hacer eso? Yo nunca haría eso. Esa es una actitud farisaica. Dice, te doy gracias, Señor, dice Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, los ladrones son injustos, ellos son adúlteros. Y estaba el publicano ahí al lado, hermano, y dice, y ni aún como este publicano, yo no soy así, Señor. Mira, Dios, lo que yo hago, ayuno 2 veces a la semana, Dios, doy mi diezmo de todo lo que gano. Y añadan, hermano, voy a la iglesia cada domingo, voy a la misa cada domingo, leo la Biblia, hago la Santa Cena o la comunión cada domingo. Añádanle ahí ustedes, porque eso es exactamente lo que Cristo quiere que entendamos los seres humanos, de una actitud de orgullo y arrogancia. Mas el publicano, hermanos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador, sé propicio a mí. Dice Jesucristo, que es Dios, les digo que éste descendió a su casa justificado en lugar del otro, en lugar del iglesiero, en lugar del religioso, en lugar del que se estaba jactando. Ese dice, él no fue justificado, pero el humilde, hermano. ¿Por qué? Porque el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece, el Señor dice, será humillado. Orgullo intelectual. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece. Ahora, el conocimiento en sí, el saber mucho, el tener mucha información, y esto incluye los estudios que tenemos. Tal vez tú tienes un grado académico, tal vez tienes más grados que un termómetro, tal vez quién sabe cuánto eres PhD, doctorado y quién sabe qué.
el conocimiento en sí no es el problema, sino el orgullo del corazón de la persona. El problema es llegar a inflarse. Cuando dice Dios el conocimiento envanece, esa palabra envanecer es hincharte, inflarte. Eso es, el conocimiento te hincha, el conocimiento te envanece, te infla. Ese sí puede ser el problema. Cuando uno tiene conocimiento, el orgullo en la persona puede hacerlo creer que tanto su conocimiento lo hace superior a los demás que tienen menos conocimiento. Y hemos visto, o tal vez hemos experimentado actitudes así, ¿cierto? De una gente que tiene mucha educación y que menosprecia al que tiene menos educación porque tiene menos conocimiento. ¿Quién sabe más acerca de la moralidad del ser humano? Es decir, ¿quién sabe más acerca de lo que el hombre es para el hombre, el comportamiento del hombre es malo o es bueno? ¿Quién sabe más? ¿Dios o el ser humano que Dios creó? ¿Quién sabe más de esas cosas? El Creador. Dios. Dios es el único que tiene autoridad para decir esto es malo y esto es bueno. Ningún pastor tiene autoridad para hacer esas declaraciones. Ningún sacerdote de ninguna religión y ni el presidente. El día de hoy tristemente están haciendo cosas legales que Dios dice eso es pecado, eso es malo. Un ejemplo es el aborto. Millones de bebitos matados porque lo legalizaron. Pero para Dios, de acuerdo a la Biblia, hermanos, el aborto es asesinato de un ser, del más indefenso ser de la creación de Dios. Eso es el aborto. Pero es legal. Claro que sí es legal y es pecado delante de Dios. Y estás desobedeciendo a Dios. ¿Estás siguiendo la ley? Claro, si quieres hacerlo legal, hazlo legal, pero tienes que entender que lo legal no es moralmente aceptable delante de Dios. ¿Y por qué legalizaron? Porque se alejaron de la verdad de Dios. Porque los legisladores les importa un cacahuate lo que Dios enseña aquí acerca de matar bebitos por medio del aborto. Lo hacen a un lado y lo legalizan. Y después seres humanos también llenos de orgullo, porque no le hacen caso a la Biblia, dicen, oh sí, sí es legal y vamos, mis derechos, la mujer tiene derechos. Ay, escuchando esa estupidez tan grande de decir, es mi cuerpo, es mi vida. Ni es tu cuerpo, ni es tu vida. No es verdad eso. Pero esa es la arrogancia del ser humano, hermano, cuando se aleja de la verdad de Dios, porque piensa que tiene mucho conocimiento y que está mejor delante de Dios. Por su orgullo, estas personas no confían en la verdad de Dios, que es la Biblia, sino creen en sus razonamientos, piensan que sus razonamientos están correctos, aun cuando contradicen la palabra de Dios. Dios espera que los seres humanos confiemos en Dios, en Él y en su verdad. Proverbios 3:5, miren lo que dice: fíate, es decir, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses que tú sabes más que Dios. Dios sabe más que tú. ¿Cómo vas a los patos tirarle la escopeta, no? Decimos en mi tierra, los patos, ahora los patos le tiran la escopeta. No, Dios es la autoridad máxima, suprema de lo que es bueno y de lo que es malo. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en ese hombre. El ser humano que confía en su propia opinión, es decir, el orgulloso, es peor que un necio, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay orgullo material y en todo ese pasaje, hermanos, son bastantes versículos. En Deuteronomio, lo que la palabra de Dios, en todo ese pasaje, ¿saben qué? Todavía tengo tiempo, lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 8, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el que tenga su Biblia o la Biblia que tienen ahí enfrente. Capítulo 8, y voy a leer del versículo 11 al versículo 18, así rapidito, para que vean cuando Dios rescató a su pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, los sacó y los llevó a la tierra de Canaán, una tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Había enemigos ahí, había naciones paganas que hacían cosas malas, pero vean en Deuteronomio 8:11, dice el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Dice, no suceda, 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te asustó, te sustentó con maná en el desierto, comida, hermano, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No vaya a suceder que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Orgullo material, las riquezas. Y tal vez ustedes conocen, ¿verdad?, a un paisano que allá del ranchito, de la tierra donde venía, no tenía nada, pero llegando aquí empezó a tener cosas materiales. Y como decimos, se le subieron los humos. Se le subieron los humos, hermano. Y ya no te quiere hablar. Y ya no te habla español. Cuando llega. Habla puro inglés. Excuse me. No hablar español. ¿Qué pasó, hermano? Porque las riquezas, tuvo un buen trabajo, obtuvo una casa, ya compró su casita, tiene su carro, orgullo y arrogancia, y después caminan y ni te voltean a ver, no te quieren saludar. Qué tristeza, hermano. Entonces Dios aquí claramente está diciendo, pon atención, no te olvides de dónde vienes. No te olvides de dónde vienes, de allá, de tu país, de donde te sacó el Señor. Ahora, ¿cuáles son las actitudes de un hijo de Dios? Dios espera, Dios quiere que sus hijos, los que creemos en la Biblia, que profesamos ser cristianos, siempre escojamos la actitud de humildad. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Por qué Dios quiere que escojamos ser humildes? Para que experimentemos su bendición. O sea, no es para que Dios saque algo bueno, es para ti, es para mí. Dios no pierde nada si tú escoges ser orgulloso. Te va a ir mal a ti, a Dios. Dios es Dios, Dios no necesita de nosotros. Tú y yo necesitamos de Dios. Y cuando Dios nos da esta instrucción de ser humilde, es para que experimentes su bendición. El único que ganas eres tú. Cuando tú escoges una actitud de orgullo, entonces prepárate para la humillación de parte del Señor. Prepárate para las consecuencias de una actitud de orgullo, de una actitud arrogante. En muchas ocasiones, las consecuencias de una actitud de orgullo implican dolor y sufrimiento. Lo hemos visto, tal vez tú conoces a alguien así. Cristo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Entonces, si tu alma, si tu espíritu, lo más profundo de tu ser, no tiene descanso, está turbado, podría ser que tu orgullo no te deja humillarte delante del Señor. No quieres aceptar lo que Dios permite en tu vida. Y quieres, tal vez que Dios no es justo, tal vez piensas que no te lo mereces, y de que de esta manera estás confiando en tu propia justicia y no en la justicia del Señor. Han escuchado, a veces el ser humano dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Cierto? ¿Por qué Dios? O no puede ser, yo no me merezco esto. Eso que estás viviendo lo has visto en otra gente y tú estás consciente de que lo que está pasando, pero como que decimos, los otros se los merecen, ¿cierto? Hasta que nos llega a nosotros, no, ¿por qué a mí? Y decir la gente, si hay tanta gente mala y no les pasa nada, y yo que no me meto con nadie, yo que trato de portarme bien, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ti? ¿Quién eres tú para que no te pase eso? Si estás en este mundo,
Todos, aunque seas hijo de Dios, aunque seas cristiano, todos estamos expuestos, hermanos, a un mundo perverso, lleno de maldad. Nos van a suceder cosas dolorosas. Pero en ese momento escoge la humildad. Y Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. Dios al que se humilla, Dios lo enaltece. Por otra parte, tu orgullo puede estar impidiendo que perdones a alguien que te ha herido. Y esto es muy importante. Lo más feo en las relaciones personales es cuando hay odio, cuando no hay perdón, cuando hay no perdón, cuando hay resentimiento, ¿cierto?, con otra persona. Y lo más triste es con familiares. Porque una cosa es sentir odio y no hablarte o tener resentimiento con alguien de tu trabajo que ni conoces bien, ¿cierto? Pero otra cosa es tener una actitud de así con un ser querido, con un familiar, con un pariente tuyo. Esto no agrada a Dios y no puedes esperar experimentar la vida que Cristo ofrece teniendo todavía ese orgullo y no perdonar. Está comprobado, escuchen, está comprobado que el no perdón es causa de muchas enfermedades en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, y de muchos malestares físicos en la persona. Y la gente dice, no puedo perdonar a una persona que me ha herido tanto, me ha hecho tanto daño, etc. Pero Dios dice que sí lo puede, permitiéndolo a Él por medio de ti. Primera de Pedro, dice el apóstol, y todos sumisos unos a otros. Revístanse ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Gálatas 2:20, considérate muerto al ego, al yo. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. John Stott, hermano, un gran predicador que murió hace poco, dice, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad es nuestra más grande amiga. Y el hermano Bob George, hablando del orgullo, dice que lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es el orgullo. ¿Por qué? Porque el amor piensa en la otra persona, en los demás. El orgullo solo piensa en él o en ella. El amor da, el amor se entrega, el orgullo solo agarra. Toma, gimme, agarra nada más. El amor acepta errores. El orgullo no acepta nunca estar equivocado. Todo el mundo se equivoca, yo no me equivoco. El amor no guarda rencor, el orgullo guarda rencillas y resentimiento. Entonces, cuando tú te humillas, es muy fácil que vivas en enojo o que vivas ofendido, cuando no te humillas, perdón. Cuando tú te humillas, será muy difícil que vivas así, resentido y ofendido. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a ser despedidos. La pregunta es, después de escuchar esta enseñanza, es ¿qué respondes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué cosa escoges? Y pues ya quiera Dios que escojas lo que es mejor para ti, que es humillarte. Cierren sus ojos y voy a orar para hacer despedida. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, llévanos con bien. Tú conoces nuestras necesidades. Padre, tú conoces cada corazón y si alguna persona hizo alguna resolución al escuchar tu palabra, Señor, escogió humillarse delante de ti, y te pido, Dios, que de acuerdo a tu palabra, pues tú simplemente hagas la parte que te corresponde. Tú das gracia al humilde, resistes al soberbio. Al que se enaltece, tú lo humillas, y al que se humilla, tú lo levantas, tú lo enalteces. Gracias te damos, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.